Hola, buenos días a todos. Desde la Asociación Amigos del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Carafa de la ciudad de Córdoba, les queremos dar la bienvenida a este segundo encuentro de este ciclo que hemos llamado Charlas en Vivo con Artistas, y agradecerles a todos el apoyo que nos están brindando a esta actividad. También queremos agradecer al Museo Provincial Emilio Carafa, a su personal, y a la Agencia Córdoba Cultura y a su presidente Nora Vedano por el apoyo que siempre nos brindan a todas las actividades que hacemos desde la asociación. Hoy tendremos el enorme placer de charlar con Martín Reina desde París, entrevistado por Inés Díaz Echegaray. Martín Reina nace en Buenos Aires en 1964. Pertenece a la generación de pintores que en la década de los 80 se abocó a una pintura de tono expresionista. Con el tiempo, sus trabajos buscan caminos autónomos en sus recorridos. Se evidencian símbolos que van desde la ambigüedad del caos y el orden hasta sus acuarelas y tintas de gran formato, donde la técnica cobra importancia clave para el desarrollo de su obra. Inés Díaz Echegaray, nacida en Córdoba, estudió idiomas en la Escuela de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba. Desde hace 25 años colecciona arte latinoamericano moderno y contemporáneo, poseyendo un amplio conocimiento del mismo y habiendo visitado las principales ferias internacionales. Es miembro de la comisión directiva de la Asociación Amigos del Museo Emilio Carafa y pertenece a la subcomisión de visitas a talleres de artistas de la misma. Los dejo con Inés y Martín. Muchísimas gracias. Bueno, Martín, voy a tener el honor de entrevistarte y hacerte algunas preguntas, pero antes voy a continuar con la biografía que empezó José. Como artista reconocido internacionalmente, Martín Reina cuenta con numerosas exhibiciones colectivas e individuales. Entre estas últimas se destacan por su importancia Perspectiva Asturiana en la Maison de la América Latina en París, Noir et Blanc Angular en la Galería Argentina de la Embajada Argentina en París, en El Horizonte del Color en la Galería del Instituto Arte en Buenos Aires. Esta misma galería se inaugura en Bogotá con una exposición de Martín. About the Painting en la Galería Hogar Collection de New York, La Couleur de l'eau en Pavillon de l'eau en París, y Carta y Acuarelo en el Instituto Ítalo-Latinoamericano en Roma. Entre los premios que ha obtenido se encuentran Premio Gunta de Pintura otorgado por el CAIC, Centro de Arte y Comunicación en 1989, Premio Fundación Mundo Nuevo en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires en 1991, Premio Jean-François Millet que otorga la SIAP, Sociedad Internacional de Artistas Plásticos de Ballon en Francia, beca a las artes de la Fundación Antorchas en 1997 en Buenos Aires, Premio Adquisición Chandon Arteba en Buenos Aires en 2012. Ha participado en numerosas ferias internacionales, tales como la Arteba en Buenos Aires, la FIAC en París, Arco en Madrid, Art Beau en Bogotá y Parc en Perú, entre las más importantes. En el 2004 presenta su libro, sin título, de editorial Galería del Infinito Arte. En noviembre de 2008 presentó El color del agua, con sus acuarelas y poemas escritos por Lila Semborain en Fundación Proa en Buenos Aires. En 2017, su libro titulado Paralelo 42 fue auspiciado con la Ley de Mecenazgo Ediciones Estela Gismero. Las últimas residencias fueron en el Festival de Arte Contemporáneo, en la isla de Ventotene, ubicada en el Mar Tirreno en Italia, en 2019. Y en el 2015 y 2017, en la Ballingen Art Foundation, Ballet Castle,
County Mayo, en Irlanda del Sur. Actualmente vive en París. Bueno, con esto hemos hecho un resumen, digamos, de la biografía de Martín, y ahora comenzaríamos a hacer las preguntas, si te parece bien, José. Bien, acá no se ve. Bueno. Martín, voy a hacer la primera pregunta. ¿Cómo fueron tus comienzos en el arte? ¿Nos puedes hablar un poco de tus primeras obras? Bien, bueno, estamos viendo una de ellas, ¿no? Que es de 1983, es una de mis primeras obras. Mis primeros pasitos en la pintura empezaron muy poco tiempo antes de esta obra. En esa época yo era casi adolescente, la Argentina declara la guerra a Inglaterra y yo estaba por ser convocado para el servicio militar, ¿no? Estos episodios me colmaron, y yo hasta ese momento pintaba, dibujaba, no tenía una relación demasiado estrecha con la pintura. Tenía la posibilidad de hacerlo esporádicamente, de la misma manera que escribía o participaba en una obra de teatro, ¿no? Había como un territorio bastante interactivo en mi relación con el arte o con las expresiones artísticas. Creo que esta misma guerra me envía a una especie de obligación pictórica, ¿no? Me siento como convocado por esos episodios para pintar en otra escala de lo que yo venía haciéndolo. Había estado motivado desde muy chico, por algunas visiones de obras, de obras históricas, de obras de guerra, de acontecimientos históricos, como pueden ser las de Cándido López en el Museo Nacional en el Museo Histórico Nacional, donde trabajaba mi padre y yo iba regularmente. Y creo que esas pinturas, especialmente, esos paisajes horizontales, alargados de Cándido López, con esos soldaditos y esas raras proporciones entre la naturaleza y los soldados, me habían atraído especialmente. Y pienso que tiene mucho que ver con ese comienzo. Acá vemos una obra que hice a partir de La Libertad guiando al pueblo, de Delacroix, que solo la había visto en reproducciones, porque hasta ese momento las obras históricas mundiales yo solo las veía a través de los libros y algunas pocas en los museos, y bueno, y las de Cándido López especialmente, que eran obras originales, las había podido ver muy de cerca en mi primera infancia. ¿Cómo fue tu experiencia en los subtes de Buenos Aires con los murales en la Estación Callao en 1985? Fue una expresión de arte público, ¿no? Sí, digamos que eso aparece dentro de un momento donde yo, con otros artistas, trabajamos en lo que se llama una escena underground del arte, ¿no? O sea, una escena justamente subterránea. En esa época estaba el Taller de la Zona, en la calle Riobamba, existía el Café Einstein, donde también exponíamos o hacíamos happening. O sea que estas obras del subte, de la línea D, tienen que ver con un escenario subterráneo. Justamente el Taller de la Zona también era un escenario subterráneo, porque quedaba bajo tierra, y no es extraño que hayamos ido a hacer unos murales en un lugar que está abajo de la tierra, dentro de lo que se denominó una escena underground, ¿no? En esa época trabajamos juntos varios artistas, Duilio Pierri, Armando Rearte, José Garófalo. Hicimos una propuesta a los subterráneos que fue aceptada, y conseguimos los materiales con una fiesta que se realizó en la discoteca Cemento, para poder producir todos estos murales en la Estación Callao, que muy rápidamente fueron destruidos o tapados por Subterráneo de Buenos Aires, porque generaban muchas molestias a los espectadores, o había muchas personas que se quejaban de la violencia o del primitivismo, llamémosle, de los artistas que habían hecho estas pinturas. Sí, leí que realmente estuvieron muy poquitos meses esos murales, ¿no? Una pena, realmente. Creo que alcanzaron 3 meses, no más, me parece, por lo que recuerdo. Mira vos. Una pena.
La verdad que sí, una pena realmente. Martín, ¿y por qué decidiste quedarte a vivir en París? Bueno, no fue una decisión de un momento, ¿no? Creo que llego a París a partir de unas exposiciones y me voy quedando en París Voy por anotando. diferentes circunstancias, ¿no? O sea, había encuentros, gente, artistas, museos, había una cantidad de cosas que de algún modo me extendían a aquella zona de la escena argentina, ¿no? O sea, creo que se me había agotado al final de los 80 un poco ese escenario argentino donde habíamos trabajado varios durante más o menos casi 10 años, y París me da como la oportunidad de descubrir de nuevo la pintura, sobre todo. Es una época donde yo ya me dedico a la pintura, donde ya no hay tanta alternativa entre la pintura, el teatro, el cine o la poesía, sino que me concentro en pintar. Ya los últimos años en Argentina me dedicaba solamente a la pintura, ya había expuesto en el circuito de galerías. Entonces en París me da la impresión de que voy a empezar de nuevo. Evidentemente cambio muchas cosas, cambio la técnica, veo mucha pintura en los museos, cosas que no había tenido tanto la oportunidad, porque como te decía, la mayoría de las obras las había descubierto en los libros de arte, ¿no? Claro, claro. El mismo Delacroix yo no lo había visto, La Libertad Guiando al Pueblo, que la pinté en 1984, nunca la había visto en directo. O sea que entro en París en una cantidad de variables, de cosas personales, históricas, sociales, del arte, de la escena del arte, que me atrapan, que me dejan un poquito como agarrado a un mundo que no conocía y que me interesa mucho, pero no con la decisión de yo me voy a quedar, yo voy a hacer una carrera, este es el lugar para desarrollar mi pintura. La verdad que no, era todo dentro de lo inmediato, ¿no? Me gustaba mucho Claro, claro. trabajar en ese día a día e ir descubriendo lo que la ciudad me iba proponiendo. Claro, fuiste decidiéndolo como de a poco, digamos, paulatinamente. No fue una decisión así brusca, de repente digo, bueno, me instalo en tal lado, ¿no? Una cosa Se así. fue encadenando, ¿no? No, creo que no tomé casi nunca la decisión, o sea, me da la impresión de Claro, que me da la impresión de que la decisión se tomó a fuerza del tiempo que ya vivía en París, pero no a claro, fuerza de un proyecto personal o profesional, ¿no? claro. Las cosas se iban haciendo y como yo vuelvo mucho a la Argentina, excepto en los últimos meses porque estamos impedidos Sí, de cambiar de país, así eh, es. había como una continuidad con la Argentina también durante muchos años, en la que yo vivía en París, pero seguía al tanto la escena argentina del arte, las relaciones con mis amigos artistas, con las exposiciones, con la crítica, o sea que me manejaba entre los dos mundos, ¿no? Digamos, y me sigo manejando entre los dos mundos, con esta posibilidad que nos da Zoom hoy de charlar con Sí, ustedes. perfecto. Bien, Martín, la técnica que utilizas logra resultados realmente inquietantes. ¿Vos nos podrías explicar un poquito? A ver, ahí Qué pregunta, ¿no? puedo explicar más lo inquietante que la técnica por ahí, pero Bueno, me parece bárbaro. Vos explicá lo que a vos te parezca mejor. eh, no, creo que yo estoy muy inquieto cuando pinto y quizás eso produce un resultado inquietante en el mejor de los casos. Hay diferentes técnicas, por ejemplo, estamos viendo obras muy ya basadas en el paisaje y en el color, hechas al óleo, que son muy diferentes a las posteriores acuarelas o tintas, ¿no? Entonces, yo creo que el hilo que a mí me lleva técnicamente también es el color, y el color técnicamente da resultados muy diferentes usando la materia del óleo o usando la tinta sobre papel, ¿no? Eh, Justamente lo que me interesa de cada técnica es esa posibilidad que tiene de mostrarme el color, de mostrar el color de otra manera. Lo que yo necesito es encontrar un cuerpo a donde el color pueda verse desde un lugar que lo manifieste inquietante, como vos dijiste. Creo que Sí, el tema y el protagonista de estas obras es el color, ¿no? Entonces, la técnica en realidad me sirve como pretexto para poder empujar el color hacia una zona que me revele algo, ¿no? Ese sí, sí. sería como el motor. Sí, ya vamos a hablar de cómo organizás el color
aleatoriamente a medias y controladamente a medias también, ¿no? Que es una cosa maravillosa realmente. Te diría que hay una relación con el color que es una relación externa. Yo lo pienso al color como algo de afuera, no como algo de adentro. Yo no miro colores cuando cierro los ojos, no veo colores. El color lo Claro, veo solo afuera. No conozco los claro, nombres de los colores. Puedo usar los claro, colores que veo, ¿no? Es imposible que te diga que tal azul es tal o que ese rojo es tal otro, ¿no? claro, Necesito ver el color. Para mí el color es algo externo, ¿no? Y trato de servirme de esa exterioridad del color, ¿no? por supuesto. Atravesaste distintos periodos, ¿no? En la realización de tus obras. ¿Cuál fue el disparador para ir desarrollándolas? Creo que cada periodo empieza con una situación de vida y de cambio bastante particular. Creo que desde desde los fines de los 80, que yo empiezo a moverme de Buenos Aires, no voy a decir a irme porque estuve siempre yendo y viniendo, empieza un movimiento en mi vida, ¿no? Casi como un itinerario, como una especie de éxodo de todos lados, ¿no? Que es el que me hace pintar, es el que me llama a la pintura, ¿no? Creo que es ese movimiento, ese lugar en el que dejo algo para encontrar otra cosa, ¿no? Me da la impresión de que cada pintura se puede articular en un lugar donde yo perdí algo para descubrir Absolutamente, algo nuevo, ¿no? Y me da la impresión de que ese puente, que también es entre lo interno y lo externo, es el que produce estas obras. Acá estamos mirando unas pinturas de fines de los 80 sobre la letra H, que fue un tema que desarrollé bastante. Utilizaba sí, esta letra por el silencio, justamente, ¿no? Es la única letra en español que no se pronuncia. Y bueno, tenía interés de darle color, de hacer una suerte de justicia con esa ausencia del sonido, ¿no? muy bien. Aquí tienes los árboles. Bueno, los árboles es algo que es bastante constante en tu obra. Dices, te he oído decir que todo árbol es una pintura o toda pintura es un árbol. Cuando yo, cuando yo era muy chico empecé a dibujar árboles, un poquito por el consejo de mi padre, que yo quería dibujar jugadores de fútbol en realidad, pero no me salían bien y mi padre me dice, yo te voy a enseñar a dibujar árboles, ¿no? O sea, no me convenía mucho el cambio. Yo quería jugar de fútbol y él me proponía árboles. Pero la cuestión es que nos sentábamos en el Parque Lezama y mirábamos los árboles y los dibujábamos, ¿no? A partir de ese momento, cuando entra la pintura en mi vida, porque hasta ahí era una cuestión del dibujo solamente, me parece que la pintura es un árbol, ¿no? Y es una imagen que todavía acarreo con el tiempo. Tengo la impresión, como vos dijiste, de que toda pintura es un árbol y que todo árbol es una pintura, ¿no? Y que el verdadero tema o la verdadera esencia de la pintura está en un árbol. Me da la impresión de que podríamos contar tranquilamente la historia del arte a través de la pintura de árboles. Mira qué bien. Bueno, aquí empiezan tus pinturas abstractas, digamos, donde abre la relación del color con el color por el color, ¿no? Es Esta es maravillosa esta obra. para mí es una pintura emblemática en el sentido de que es una de las primeras pinturas completamente abstractas que hice. Es ya una pintura de París, en ese movimiento de Buenos Aires, París, París, Buenos Aires. Yo me fui como despojando de toda esa imaginería que vimos un poquito antes, que son las repisas con los árboles, las casas, la letra H. Claro. Eh, Hasta ese momento me había llevado mucho tiempo construir ese imaginario, ¿no? Que Ujú. quería tener yo como un repertorio, ¿no? Como tal vez Claro. un músico que tiene un repertorio de canciones. Me gustaba manejarme con un mundo pictórico que me representaba, ¿no? Y eran los árboles, las casas, los paisajes con casas, las repisas con árboles, la letra H. Bueno, esta Claro. experiencia de la pintura en directo y del color me despoja, me vacía de todo eso, ¿no? Digamos que me desnuda de mi propio repertorio, ¿no? Y me deja ahí mirando frente a frente una situación que solo tiene que ver con el color y con mi percepción del color, ¿no? Y ahí es donde están apareciendo estas pinturas a partir de 1998, 99, 2000.
Bueno, esta es una pintura que es Una mejor pintura, dicho, que la tiene nuestro amigo, José Luis. ¿Eh? fíjate el Pero vos, título RU Nacional, es sí, una serie que apareció en el taller que yo tenía en la RU Nacional. Yo veía por la ventana unas líneas larguísimas, que eran unos balcones de unos edificios modernos, en el 3e arrondissement donde yo vivía, se ven muchos edificios modernos, cosa que es raro en París, y ahí aparecían esos largos balcones y de una arquitectura horrible, realmente inmunda, ¿no? Y yo tenía en el taller, tenía una ventana enorme que medía 5 metros por 5 metros y estaba obligado, porque no tenía una cortina tan enorme, ponía un biombo que no cubría todo, estaba obligado día y noche a mirar esos balcones de esas fachadas horribles, ¿no? Eh, entonces, qué gracioso, sí. Decidiste por ponerle suerte, color entonces a por los suerte, balcones. por suerte tenía que pintar, digamos, ¿no? Por suerte yo estaba ahí para pintar, porque no para mirar esos balcones, ¿no? Entonces, yo ya creo que no los miraba más, yo ya no sé para dónde miraba, pero los balcones me habían inscripto en la frente. Eh, y ahí aparece esta serie que yo llamé RU Nacional, que la verdad me da mucha más alegría mirar este cuadro que acordarme de la ventana del taller de la RU Nacional. Por supuesto, me imagino. Bueno, esta también es una obra muy importante que fue la que vos expusiste en la Maison de l'Amérique Latine, ¿no? En el 2013. Bueno, esto también marca un cambio enorme dentro de mi pintura porque es la primera vez que yo me apropio del espacio, ¿no? Del espacio real, digamos. Ya no es una colgada de cuadros, ya no son obras colgadas en la pared, sino que es pintar el propio espacio, ¿no? Toda esa obra se hizo in situ, trabajé a partir de la idea de perspectiva que yo venía desarrollando, por eso le puse de título Perspectiva Asturiana, porque creo que es un poquito un juego surrealista, porque la sala se llama Miguel Ángel Asturias, ¿no? Claro, Entonces, cuando me pidieron un título para la muestra, dije, pónganle Perspectiva Asturiana, ¿no? Como que está bien. Divina, estaba hecha la verdad que lo muestra muy especialmente, bien. era una perspectiva que solo podía acontecer en la sala Asturias de la Maison de Amérique Latine, ¿no? Y bueno, ese fue un desafío interesante que sigo manteniendo, que es de utilizar el propio espacio, ya no como un lugar a donde intervienen obras hechas en el estudio o mismo hechas al aire libre, sino hechas en el mismo lugar a partir del espacio dado, ¿no? Aquí 2013. tenemos otra, sí, que me hiciste reír mucho cuando dijiste estaba agotado del color. Entonces me decidí tomar vacaciones. Exactamente, realmente fueron unas muy buenas vacaciones, ¿no? Blanco y negro me permitió alejarme del color, el negro es un color, ¿no? Pero es como un color de otra índole, me da la impresión de que es un color que se basta muy bien a sí mismo y que jugando con el blanco realmente tenemos un universo infinito. Entonces, el hecho de poder dejar una paleta de colores más bien puros, intensos, en la que yo venía trabajando desde hacía varios años ya, en el 2015 ya eran como 15 años de color y color y color, y de drogarme con color todos los días, y de buscar a ver hasta dónde lo podía llevar, hasta dónde el rojo podía ser más rojo, o el rojo con el verde o con el azul podían ser tal cosa, aparece esta cortina en blanco y negro, y me resulta realmente un alivio histórico, desde ya que Ya sí, sigo trabajando en blanco y negro, y no casualmente aparece muchas veces también como una especie de salida del color, ¿no? A pesar de que estamos adentro del color, el negro es un color, ¿no? por supuesto. Bueno, vos has tenido muchos premios, pero ¿cuál ha sido, digamos, el que te ha impactado más, aunque no sea el más importante? Bueno, lo de los premios, no sé si son muchos o pocos. He tenido premios que nunca esperé tener, ¿no? Y eso es el impacto de cualquier premio, me da la impresión. O sea, jamás que me llamaron o me comunicaron un premio, yo estaba esperándolo, ¿no? Generalmente fueron situaciones en las que no sabía que había un premio, como en el caso de Arteba en el 2011, premio Yandón. Yo no sabía que en Arteba otorgaban un premio todos los años a un artista a través de esta operación. Entonces, cada premio que me comunicaron fue una sorpresa. Y para mí el premio es eso, es esa sorpresa y esa alegría de enterarme que hay un premio, ¿no? Y todos me parece que tienen un valor enorme por ese impacto de lo imprevisible, de lo inesperado, ¿no? En el Por su- caso
del Shandong le tengo un particular cariño porque fue un reencuentro con toda la comunidad del arte en Buenos Aires y porque era Arteba y porque había como una suerte de repercusión y bueno, y me produjo muchas satisfacciones. Pero jamás gané un premio que estuve esperando y creo que no lo voy a ganar nunca. Así que cada vez que participo en un premio hago como unos esfuerzos psicológicos extremos para olvidarme de que estoy participando, ¿no? Y está muy bien, eso muy bien. De todas las series que realizaste en tu vida como artista, hay dos muy importantes, hubo dos muy importantes. Una es la del 97-98, que sería el caso de esta pintura, y luego la del 2013, que luego si quieres hablar de esta, después mostramos la del 2013. Bueno, acá estamos viendo como esa pintura de transición, ¿no? Donde realmente el color empieza a adquirir una dimensión protagónica. Yo había hecho un viaje a Roma, justamente había visto muchas cosas que me impactaron a nivel del color, mucha pintura del Renacimiento, y vemos cómo se van ahogando esas casitas, que solo queda una con una puerta, allá arriba a la izquierda, que venían todavía de aquel mundo de los 80, digamos, ¿no? De finales de los 80, y cómo se van ahogando en ese rojo, en esa magma de rojo que las envuelve, y las va como tapando. Para mí es una obra que ejemplifica o que muestra claramente ese pasaje entre aquel mundo simbólico con carácter a veces anecdótico y esa abstracción del color, ¿no? Creo que lo que me lleva a hacer estas obras es un movimiento, ¿no? Un movimiento interno entre lo que tiene que ver con un mundo anterior, como te decía, y un mundo que aparece, ¿no? Tengo la impresión de que la pintura es un lugar estático, ¿no? Y quiero que sea estático. Yo no soy un artista cinético, hago una pintura que no se mueve ni se va a mover. Me gusta moverme yo, quiero tener el movimiento en el momento que voy a pintar. O sea, porque hice un viaje, porque cambié de país, porque cambié de escenario, de taller, de lugar, de percepción fundamentalmente. Y creo que me gusta que la pintura sea estática, pero siempre y cuando esté el movimiento mío que pueda producir un encuentro entre dos cosas que vienen de lugares diferentes, ¿no? Por supuesto. Acá tenemos, bueno, es otra parte, digamos, de la perspectiva asturiana que recién hablaste, que es la del 2013, ¿no? En estas me gusta siempre librar, como hay una voluntad de un espacio bastante como programado, sobre todo un espacio tan grande. Esta sala tenía 50, 60 metros cuadrados, ¿no? Y 4 o 5 metros de altura, ¿no? De manera que en un espacio tan grande, en esa inmensidad del espacio, que yo lo tengo que programar para pintar, o al menos haciendo una perspectiva lo tengo que programar, porque si no, no hay perspectiva. Claro. Me gusta siempre otorgarme un lugar, como vemos a la derecha, en el que hay un accidente totalmente imprevisible, que también viene del otro lado, y que rompe un poco todo un espacio de una construcción total, porque este espacio fue absolutamente construido. Me gusta jugar entre esa doble cuestión del accidente y la programación, ¿no? Como que meter un accidente adentro de un plan me parece que en pintura siempre me va a revelar alguna cosa. Alguna cosa diferente, por supuesto. Alguna sorpresa, tal vez. Sí, seguro. Bueno, y por supuesto, como vos lo acabas de decir, sos un pintor, digamos, que sos inquieto, que te gusta estar en contacto con la naturaleza, que trabajás en París, te vas al Bois Boulogne, ahí al aire libre, y te pones a pintar, y vienes a la Argentina también muy seguido. En la Argentina vas a la Patagonia andina, ¿no? Justamente acá tenemos el paralelo 42, vas al paralelo 42. ¿Qué sentís? ¿Qué se siente ser un pintor itinerante, por ejemplo? Bueno, me estoy olvidando con esto del confinamiento. Bueno, sí. Voy a tratar de acordarme. Martín, ya va a pasar. Porque ya van muchos meses que no me dejan itinerar, digamos, ¿no? Pero creo que justamente se siente la posibilidad de crear una obra nueva, ¿no? Creo que para mí, en términos de seguir pintando, la ilusión es poder agregarle algo a mi lenguaje, es poder decir, de manera diferente alguna cosa, sobre todo a través del color y del espacio, ¿no?
que son como los dos ítems que han construido la obra que estoy realizando. Pero yo necesito, como te decía antes, de ese movimiento para esta articulación, ¿no? En general, si me quedo todo el día al aire libre, bueno, o toda la vida al aire libre, Sí. arriesgo muchas cosas, no solo la Claro, pintura, no. me parece que arriesgo la pintura y mi vida también. Y si me quedo todo el día o toda la vida adentro, también arriesgo muchas cosas. Por Creo que estas supuesto. obras al aire libre se hacen en esa tensión entre el interior y el exterior, ¿no? Lo mismo que las obras que hago adentro, ¿no? Las obras de estudio, llamémosle. En este momento no estoy produciendo obras exteriores, me estoy concentrando en la obra de interior, lo que me cuesta bastante y me interesa mucho, pero toda la época de Paralelo 42 y del Bois de Boulogne, yo iba como viajando a través de esas pinturas, ¿no? Me parecía que llegar hasta ese escenario y reconocer de una manera distinta cada vez ese escenario, porque en el sur, en Patagonia, cuando llegás, según la época del año, la vegetación, la luz, todo está cambiado, ¿no? Cada vez que llegué me encontré con un escenario diferente, ¿no? En el bosque, en París, de algún modo también, en una escala un poco más chiquita, y también me pasa mucho eso en Irlanda, que es donde encontré una luz que no conocía, porque como el cielo, como en Inglaterra, se mueve todo el tiempo, ¿no? Llueve, sale el sol, se nubla, vuelve a llover, ¿no? Hay como cambios muy abruptos de luz. Creo que los impresionistas pudieron bien captar esta cuestión de la luz, porque si vas a Normandía, donde ellos trabajan, la luz es bastante floja para lo que nosotros conocemos en nuestros paralelos, ¿no? Sin embargo, al aparecer y desaparecer, se produce un efecto de la luz que es muy fuerte y que es muy intenso y que es maravilloso para pintar. Las obras de Irlanda, como las de Paralelo muchas veces, las trato de hacer en ese contraste de luz, ¿no? Cuando la luz aparece y desaparece, ¿no? En el bosque la luz es más estable, pero bueno, era mi única posibilidad de salir afuera y pintar estando en París. Claro. Bueno, esta pregunta ya la has contestado de alguna manera, yo te la voy a volver a hacer porque te dije, te pongo, tus dos mundos son como uno solo. ¿Cómo los concilias? Y vos me pusiste esta obra, que es The Wall, y bueno, supongo que representa los dos mundos. Sí, esta es una pintura que hice en Irlanda porque se ven muchas paredes, ¿no? Paredes que son como históricas, ¿no? Piedra sobre piedra y piedra sobre piedra, y hay muros y muros largos, ¿no? Dividiendo el terreno, dividiendo los campos. Entonces me pareció que cada una de esos pedacitos de color podían corresponder a cada una de esas piedras que yo veía en los caminos, ¿no? Creo que la cuestión es, como te decía, es siempre traer una pata de un lugar para poner la pata en otro, ¿no? Y en este caso, yo venía de los polípticos en blanco y negro, venía de una organización del espacio como políptica, hecha por varias superficies complementarias de pintura, ¿no? Entonces me voy a Irlanda con esa propuesta, pero me encuentro con esas paredes. Me dedico a fotografiar muchas de esas paredes y a producir en estos papeles cada una de las piedras que se veían en la foto. Muy bien. Contame, ¿cómo influyó en tu obra, digamos, la pandemia? Bueno, acá tenemos una obra de cuarentena, ¿no? Justamente, reciente. En un principio me pareció muy interesante trabajar durante una época en la que el mundo estaba parado, ¿no? Yo siempre pensé que el que estaba como parado en el mundo era yo, y el mundo daba vueltas, y ahí de repente, entre el mundo que se paraba y yo, que estoy un poco por fuera, se daba una correspondencia que me atraía. Parecía que iba a pintar un montón, claro. Los primeros días, sobre todo, porque uno no tenía la posibilidad de distraerse afuera, no tenía ni el permiso para salir. Y no fue tan así, o sea, empecé a pintar y me daba cuenta que la falta de contraste, ¿no? La falta de confrontación, sea con los museos, con las exposiciones, con la naturaleza urbana, con los otros artistas, con los artistas o personas que vienen a ver mi trabajo,
me dejaba me dejaba sin batería, ¿no? Me iba como secando de algún modo. Y aparecían estas obras que son como unos pobres hilitos de color que corren verticalmente, y como una especie de posibilidad de pintar, ¿no? Cuando aparece en la serie que llamé Cuarentena, en realidad era mi única posibilidad de pintar. Yo no podía hacer otra cosa, ¿no? Que esta imagen que por arborescencia, por fragilidad o por no sé qué, me parecía que representaba el momento de esa cuarentena. Sí, la verdad te digo que nos quedamos sin batería todos, no fuiste el único, digamos, ¿no? Y hay un Bueno, momento, sí, sí, acá. decime. No, claro, evidentemente uno está trabajando, uno está pintando y ese mundo de afuera, esa confrontación está como todo el tiempo hablándole a lo que hace, ¿no? Y ahí ya no estaba y me costaba mucho. Acá estamos Claro. con una obra patagónica del 2014. Sí, esto es lo que vos presentas, perdón que te interrumpo, les quiero aclarar que esto es lo que vos presentas en la Feria de Arteba de este año, Sí, virtualmente. esto fue para Arteba online, ¿no? Digamos. Sí, esta y esta otra también, Exactamente, que te las presentó la Galería del Infinito, ¿no? exactamente. Así Eh, es. ¿Y cómo resultó esa experiencia? ¿Buena de así Bueno, mandar virtualmente obra? nosotros ya estábamos empezando a acostumbrarnos, ¿no? A trabajar mucho en Internet, a que la cuestión de la pintura, de la imagen, pase por la imagen, digamos, de Internet, ¿no? Estábamos muy preparados. Ironía del destino, nos dejaron solo ahí, ¿no? Pero en ese momento, y creo que ahora en muy buena parte, es el lugar a donde podemos actuar, ¿no? Como artistas. Es el lugar a donde podemos tener visibilidad. No hay otro. O sea, hay una escena muy limitada afuera que acá se está abriendo un poquito, pero hasta ahí y no se sabe hasta cuándo se abre, ¿no? Entonces la cuestión de estas ferias no las podemos evaluar en un contexto de antes era así, ahora es así. Es lo que Claro. tenemos, ¿no? Lo cuidamos como la posibilidad que tenemos de mostrar, de seguir interactuando con los demás, de seguir mostrando el trabajo y de seguir vendiéndolo también. O sea que la cuestión de las ferias online yo en el momento que me lo propusieron me pareció como inédito, fue una solución a esta limitación bastante como problemática, ¿no? Sí, por supuesto. Decime, Martín, ¿han sido tus afectos los que han inspirado tus obras o directamente te has dejado llevar por tu imaginación? Yo creo que sin afectos no hay obra directamente, o sea que no es que me llevaron la obra, simplemente me parece que constituyen mi obra, ¿no? Me da la impresión de que el mundo de un artista es un mundo de afecto, ¿no? Es un mundo donde va a buscar ahí todos los días, ¿no? Al menos el mío, ¿no? O sea que lo afectivo es como una condición para este trabajo, en mi caso. De la imaginación, no, desconfío. Yo no creo mucho en la imaginación, creo más en los instintos, creo más que en la pintura como un modo instintivo e inevitable de hacerla, ¿no? Me parece que no sabemos bien por qué la hacemos, no lo vamos a saber nunca, pero no me reconozco en una pintura de imaginación. Quizás la primera época tenía más que ver con eso, mismo si no fue a través de la imaginación que yo la construí, sino más a través de las lecturas y de la poesía. Pero en las últimas directamente no, pienso que es una pintura de la percepción del mundo, de la percepción de las cosas, del encuentro con las cosas, y de cómo los instintos, si se quiere, porque no lo podemos saber, actúan frente a eso, ¿no? Me cuesta lo de imaginación porque lo veo más como más adentro de la cabeza y un poco recortado, ¿no? En cambio, me parece que mi pintura pertenece al cuerpo, creo que está inscripta en un modo de sentir las cosas físicamente, y ahí no pienso solo en los ojos, pienso en una entidad total que es el cuerpo, ¿no? Y en todos los sentidos. O sea que sería ahí adentro que está esta posibilidad para mí. Muy bien. ¿Crees que tu obra nace con vos o se nutre de otros artistas? Tengo la impresión de que
podría pintar solo a partir de otros artistas, ¿no? O sea, seguramente que hay algo constitutivo, quizás un ADN que es totalmente mío, quizás, no lo sé, y estoy diciendo cualquier cosa, pero me da la impresión de que mirando pintura podría pintar solo por mirar la pintura de otros, ¿no? Estamos viendo una pintura que para mí está muy influenciada por la pintura francesa de fines del siglo XIX, especialmente por Monet, tal vez, y por otros de esa época. Y tengo la impresión que mirar y mirar y mirar a ciertos artistas me lleva a pintar, ¿no? Como que me olvido de mí. Y me gusta olvidarme de mí. Creo que una de las cosas que me libera de la pintura es desaparecer, ¿no? O sea, es sentir que la pintura existe, que existe afuera de mí, y que yo la capturo gracias a los otros artistas, gracias a la percepción de la naturaleza, gracias a un montón de cosas, pero tengo la impresión de que estoy como al acecho de capturar aquello otro, ¿no? Y que mi yo desaparece. Creo que me sucede bastante a menudo que mi yo desaparezca. Ahora, que esto pueda siempre transformarlo en una pintura que me interese, no sé, pero en todo caso, la operación para mí es olvidarme de mí y acercarme a la pintura y al mundo de los otros. Muy bien. ¿A qué le atribuyes, Martín, los diferentes cambios que han ocurrido, digamos, en los trabajos en cada época? Ahora te voy a mostrar una obra. Bien. Hay algo del lugar, ¿no? Yo vuelvo a ver las obras, ahora que estoy hablando con vos y estoy mirando estas obras de esta manera, cosa que no me sucede muy seguido, ¿no? De estar frente a mi obra como si fuera una totalidad, ¿no? Siempre la miro parcialmente, por pedazos con los que tengo que conectarme, digamos, ¿no? Entonces, mirándola me parece que es el lugar, ¿no? Esta pintura la hice en una terraza de un taller que tuve en la calle Jufré. Y miro la pintura y pienso en ese escenario, ¿no? Creo que no podría haber existido esta pintura en otro lugar, ¿no? O sea que yo no sé si lo llamaría cambios, sino como que para mí son diferentes escenarios en los que en los que recibo cierta información y puedo proponer cierta estética, ¿no? Trato de que la información de un escenario transformarla en una cuestión estética. Entonces, cuando miro cada una de estas pinturas, pienso en esos lugares, en esos escenarios, Claro. creo que el cambio se daría en el cambio de escenario, ¿no? O sea... Sí, por ejemplo, este sería otro escenario, Claro, ¿no? esto es Segovia, sí. Esta es una pintura que está en una exposición actualmente en el Museo de Segovia, en una exposición que se llama Arte en Papel. Y bueno, también me gustó acá, hay una cosa de un escenario, pero es una pintura que yo no la hice, no la realicé en Segovia, la realicé en mi estudio en París. Me gustaba como ligar el agua, porque esto es un acueducto, el agua que fue como que fue el centro de mi obra, ¿no? O sea, en los últimos años. Pienso que la pintura mía la hace el agua, ¿no? Quiero que así sea, o sea, tal vez yo intervengo y seguramente más de lo que quisiera, ¿no? Me gustaría que sea el agua que intervenga cada vez más que yo, ¿no? Entonces, pintar un acueducto romano, por un lado me ligaba a la historia, que es otro de los temas, ¿no? De mi obra, a esa conexión con la historia, con las obras de la historia, y al agua, ¿no? Y al color, ¿no? Justamente el del color era lo que te iba a hablar, que es la textura, ¿no? Que logras con el color, parece tener volumen, es tan profunda. No sé, ¿podrías contarnos un poquito cómo la logras? Mira la pregunta. Bueno, creo que no hay nunca, o trato de que la textura sea en cada caso una textura específica. Quiero decir, me da la impresión que cada obra tiene que tener una propia textura, ¿no? O sea, si es la palabra, no sé, llamémosle materia, textura, no importa, relieve, qué sé yo. No me gustan ninguna de todas esas palabras, pero bueno, vamos a usarlas para poder señalar la pintura, ¿no? Creo que cada pintura necesita obligatoriamente
un modo de realizar su capacidad de material diferente, ¿no? Es difícil a veces cuando uno está pintando encontrar cuál es la lógica que va a llevar a que esa pintura pueda encontrar su propia capacidad material de aparecer, ¿no? Entonces, por eso difícilmente estos registros se repitan en todas mis obras. En general, yo estoy tratando de encontrar en cada una cómo llegamos a la clave de ella misma, ¿no? Por eso, si miramos los dos árboles, no sé si podemos volver para atrás, nos vamos a encontrar con dos relieves muy distintos. Igual hay dos técnicas distintas, esta obra ha sido realizada con acrílico y la otra con óleo, lo que a mí me interesa especialmente, porque siempre una técnica me va a dar un resultado y otra técnica me va a dar otro, ¿no? Y creo que también en ese movimiento entre las diferentes técnicas me siento más cómodo que si estuviera trabajando todos los días con la misma técnica, ¿no? Sí. La verdad te digo, bueno, los dos árboles son maravillosos. Este especialmente, me enamoré apenas lo vi, te digo la verdad. Es una belleza. Martín, ¿qué nos puedes contar de esta obra reciente tuya que hiciste ahora antes de la cuarentena y que se llamó Le Noir et le Rouge, una instalación que fue Le Champ Libre en la capilla de Clairefontaine en París? Una instalación enorme, porque creo que tiene como 18 metros de largo, ¿no? Por 3 de ancho. Exactamente. Sí. Sí, el pasillo tiene 18 metros y la altura del pasillo que varía en cada parte, es bastante variable, lamentablemente. Para trabajar era muy problemático, cambiar la medida de la altura cada 1,5 metros más o menos, Sí, y el claro. piso también, el piso sube y después baja, pero creo que al final cada una de estas cosas le iba dando como un carácter a ese espacio, ¿no? Pero tiene 18 metros de largo. La idea era aparecer con el negro y el rojo, ¿no? Utilizar esos dos Eso te colores. quería preguntar, ¿por qué utilizás esos dos colores? Son dos colores que tienen un carácter simbólico muy, muy importante en Francia, ¿no? Ya está, digamos, en principio el libro de Stendhal, ¿no? Le Rouge et le Noir, ¿no? Yo quise invertir un poco, puse el negro antes del rojo, ¿no? Yo llamé a la instalación el negro y rojo, ¿no? Rojo y negro, ¿no? Pero esa simbólica creo que me atraía, que también es una simbólica romántica, porque Stendhal es un escritor del romanticismo, y tenía ganas de experimentar el rojo y el negro fuera de su carácter simbólico y verlos en la realidad, ¿no? Confrontarme todos los días, porque al pintar 18 metros 2 veces, estamos hablando de 16 metros por 3, Claro. en rojo y negro, Enorme. que mucha gente me dice que el rojo es más naranja que rojo, que puede ser. Me vi confrontado a lo real de esos dos colores, a una suerte de tensión que generan juntos, de amistad, enemistad, de agresividad y complicidad, ¿no? Me sentí encontrándome como a dos pares que dialogaban y que se enfrentaban y que se miraban raro y a la vez se reconciliaban y bueno, tenía ganas de experimentar esa realidad, quería salir de lo simbólico, ¿no? Para poder ver qué pasaba en ese espacio real con estos dos colores. La obra la realicé en el 80% en el estudio y después la trasladamos para allá, ¿no? Y la terminé en el pasillo. Me imagino, un trabajo impresionante. Que se cortó 5 días antes de la inauguración porque llegó el confinamiento, ¿no? Entonces, o sea que está todavía. No, y después, y la abrimos cuando terminó el confinamiento en Francia, la pudimos montar, ¿no? La pudimos terminar y no hubo inauguración. Y después otra prerrogativa era que adentro del pasillo puede haber una sola persona por vez, ¿no? No se puede juntar gente, ¿no? Y la puerta que estaría acá, donde nosotros miramos, tenía que estar siempre abierta. Yo la quería cerrada por una cuestión de luz interior, ¿no? y de encierro que me interesaba. Pero bueno, no, la dejaron entornada entonces, para que no la tenga que abrir y cerrar. O sea, pero felizmente la obra se pudo terminar y se pudo mostrar y se está mostrando. Hoy está abierta la exposición y se puede ver. Así que eso fue una gran alegría, porque en un momento quedó trunca, no se sabía ¿Qué iba a pasar? cuándo o si nunca esta obra iba a aparecer, así que para mí fue una gran satisfacción poderla haber terminado, ¿no? Y es fundamentalmente un trabajo de color, de nuevo, apelando a la perspectiva. Me
gusta lo de apelar a la perspectiva por esas distorsiones que le da al espacio, ¿no? El espacio se transforma y se mueve mucho viendo esos colores en perspectiva. Es verdad, Y, es y verdad. lo que me parece interesante es que se pueda ver el color, ¿no? Creo que cuando el espacio es diferente, el color aparece por primera vez, ¿no? O sea, digamos, nosotros miramos los mismos colores desde hace cientos de años, miles de años, pero me da la impresión de que un espacio que cambia hace pensar que el color es otro, ¿no? Al menos es como un ideal que tengo. Y este espacio y este pasillo, donde de nuevo la persona que lo transita es la que se mueve, y el espacio es estático, digamos, no hay movimiento en la obra, sino que es uno el que se mueve. Eso es otra de las posibilidades que me dio el pasillo, ¿no? Que la gente va hasta el final y vuelve, o sea que la obra se ve con dos lecturas, Claro, una perspectiva en la que se va achicando y la otra en la que se va agrandando, sí, sí. y son los espectadores los que transitan y se mueven y la obra que está fija. Decime, Martín, ¿te ves con artistas, otros artistas en París? Sí, mucho, sí. Me Ujú. parece Qué fundamental bueno. en, en, eh, en esta cuestión. Digamos, necesito de otros artistas, a veces puede ser que otros artistas necesiten de mí, qué sé yo, hay como, Sí, mm, una eh, conexión, digamos. hay como una conexión que hace que aparezcan obras, ¿no? Por ejemplo, comparto, no este estudio, el otro lo comparto con dos artistas, es enorme, ¿no? Y a veces necesitamos vernos para seguir trabajando, ¿no? Es como que a partir de los encuentros y de las cosas, comentarios o no, miradas, no sé qué, se producen. Cada uno también Claro, necesita su espacio, eh, pero me parece que es importante que podamos estar en conexión con los demás artistas en una parte, ¿no? Tampoco por tenemos supuesto, tanto tiempo, pero bueno. por supuesto. Decime, Martín, ¿y cómo visualizás el futuro del arte, digamos, después de esta tremenda crisis mundial que ha habido y que todavía continuamos teniendo? A mí en general, no sé, el futuro del arte nunca me preocupa, ¿no? Me da la impresión de que es tan inevitable, ¿no? El arte. Tengo la impresión que no existe un mundo que no haga arte, ¿no? Que un mundo donde no haya arte. Después hay cuestiones muy preocupantes que tienen que ver con variables económicas, de mercado, de circuitos, de instituciones, de escena, de escenarios. Bueno, todo eso yo lo conozco menos, ¿no? Pienso en el arte desde el artista, ¿no? En relación a tu pregunta. Eh, Creo que esta pandemia ha generado una conmoción en todos los niveles. Creo que igual los artistas estamos acostumbrados a las conmociones. O sea, creo que los artistas a veces nos conmocionamos cuando no hay conmoción. O Sí, sea, es verdad. que no me asusta en términos de a dónde irá a parar un artista con la pandemia, más allá de las circunstancias socioeconómicas que pueden complicar mucho a mucha gente y muchos Claro, artistas, ¿eh? O sea, eso es un tema. Lo que creo es que también va a ser y está haciendo todo este tránsito raro por el que vamos pasando, una materia de decir para el artista, ¿no? En un momento cuando me puse a hacer la instalación después del confinamiento en Francia, me parecía que no la podía mostrar, porque era una obra que yo la había hecho antes de la pandemia. Y tenía la impresión de que ya no tenía nada que ver. claro, que tu que, cabeza había cambiado. que la creación de esa obra y el mundo ya estaba muy separado. Que voy a Claro, mostrar una obra que se llama Negro y Rojo con una perspectiva en un mundo que estaba conmocionado por una pandemia y que no correspondía para nada a toda la idea que yo tuve cuando la concebí, ¿no? Eh, claro, Creo que en ese momento me dije, bueno, ahora va a haber que trabajar desde otro lugar en realidad. O sea, me pareció muy bueno que la obra se pueda mostrar, porque uno no tiene por qué mostrar solo obras recientes, ¿no? claro, Pero, lógico. pero esa sensación tal vez de la idea de que uno está pensando en que ahora va a trabajar desde otro lugar, ¿no? Como que el mundo, yo desde ya estoy trabajando en esta especie de inmovilidad que digamos que desmiente mi histórico itinerario, ¿no? Eh,
el hecho de estar todos los días en la misma ciudad, en el mismo lugar, me obliga a una suerte de trabajo como desconocido en términos de estar fijo. Y no sé a dónde va a ir a parar mi trabajo con esta especie de imposición, ¿no? Quizás aparezcan cosas que yo no hubiera nunca sospechado, quizás se me inhiba muchísimo, quizás entre las dos cosas, entre lo raro de la situación y mi inhibición y mi falta de confrontarme a los otros países, a los otros lugares, a los otros escenarios, haga que salga una obra diferente. Todavía no lo sé, todavía lo estamos todos como un poco mirando, ¿no? Como viendo para dónde vamos. Sí, la verdad es que no sabemos a dónde vamos todavía, esa es la verdad. No sabemos, creo que también fue raro que en algún momento pensemos que sabíamos, ¿no? Entonces, a veces tengo la impresión que esta situación nos lleva a una cosa, a una suerte de lugar auténtico en un punto, porque, qué sé yo, siempre pensamos que las cosas eran de una manera o durante mucho tiempo, ¿no? En este momento cuesta mucho pensar que las cosas son de cierta manera, ¿no? Estamos casi todos los días pensando cómo vamos a resolver esta charla, un transporte, bueno, viajes ni hablar, la economía global, estamos todos los días pensando cómo rehacer el mundo, ¿no? Y bueno, eso, qué sé yo, es duro, es interesante, puede ser un gran desafío, todo eso es lo que se está como poniendo adentro de cada uno. En mi caso como artista, estoy reflexionando mucho a cuál es la obra que viene a relacionarme con este nuevo mundo, ¿no? Con este nuevo espacio que ya no se abre para todos lados. Yo me tenía que ir a Irlanda en el mes de agosto durante 3 semanas a visitar y no voy. O sea, vamos a ver. No, es otro orden, ¿no? Es otro orden el que va a venir, seguramente que todavía no sabemos. Vamos a ver, muy bien claro, cuál. vamos a ver. Pero claro que es interesante empezar a pensar. Así es. Bueno, para finalizar, yo querría dar mi opinión, no solamente sobre Martín como artista, sino también como persona, y voy a usar una frase que si bien ya ha sido utilizada, la quiero usar nuevamente, que es de Kandinsky, y dice: el artista es la mano que mediante una tecla determinada puede hacer vibrar el alma humana. Martín, muchísimas gracias. La verdad que ha sido para mí una cosa maravillosa poder entrevistarte, pero no te vayas porque ahora viene el debate. Muy bien, muy bien. Qué lío. Qué lío, ¿viste? Bueno, ahora vamos a ver las preguntas. Perdón, un poquito. Bueno, acá tenemos bastantes preguntas. Bueno, muchas gracias, muchos agradecimientos. A ver, acá hay una pregunta que dice: ¿cómo se posiciona tu obra netamente pictórica en el contexto del conceptualismo dominante hoy en el mundo del arte? Bien. Creo que el arte en este momento es conceptual, en la escena del arte es conceptual, ¿no? Digamos, o sea, yo soy un pintor, pero soy un pintor de una era conceptual. Es muy difícil que la pintura aparezca solo como pintura, ¿no? Aparece un objeto, aparece como una idea, aparece un pensamiento, y toda mirada es conceptual. O sea que, si bien mi modo de decir es pictórico, creo que el modo de mirar es conceptual. O sea, el concepto está en el que mira, ¿no? Yo en ese contexto, en ese escenario, pongo una pintura o una instalación a lo sumo, pero me da la impresión de que el ojo del espectador es conceptual. Perfectamente, sí, totalmente de acuerdo. Acá mira, Tere Maluf nos está preguntando, ¿cómo llegaste desde una pintura a veces casi impresionista, otras expresionista, al uso mucho más racional y programático de la perspectiva?
Hay una historia con esa perspectiva, ¿no? Cuando yo fui a Roma, veíamos una pintura roja con las casitas amarillas que fue a partir de ese viaje. Llegué a ver en la Galería Espada una especie de pasillo por el que transitaba un señor, uno no podía pasar. Era un pasillo como el pasillo de mi instalación. Lo que pasa es que cuando el señor llega hasta el final del pasillo, hay una escultura de Bernini, creo. La escultura, que parece de lejos, de tamaño natural, le llega hasta las rodillas al señor, al guía. Entonces hay algo rarísimo, porque uno ve al guía, ve la figura de la escultura, y da la impresión de que los dos tienen las mismas dimensiones, pero cuando él se acerca y atraviesa las columnas del pasillo, la escultura de Bernini le llega a las rodillas. Entonces, ¿qué pasa? El espacio está perspectivado. Las paredes, el techo y el piso estaban hechos en perspectiva, ¿no? Entonces, lo que uno veía como una figura de tamaño natural, en realidad tenía la mitad del tamaño que uno veía, ¿no? Esa experiencia para mí fue muy fuerte. Creo que a partir de ese momento quise usar la perspectiva dentro de mi trabajo, sobre todo una perspectiva que ya no tiene más nada que ver con la perspectiva renacentista o con la perspectiva que llegó hasta el siglo XIX, digamos, con la perspectiva de los que contaban una historia, que usaban la perspectiva como un escenario para contar una historia, sino con una perspectiva abstracta, completamente despojada de historia y al servicio del color, ¿no? Pero supongo que fue la experiencia de la Galería Espada la que me disparó el uso que quise establecer con la perspectiva. Bien. Dice aquí, ¿cuál fue el motivo para elegir Irlanda para tu pintura? Bueno, en realidad no es que elegiste Irlanda, fue tu residencia, ¿no? Allí, pero bueno. Sí, pero lo elegí, está bien. Pasa que yo tuve una abuela irlandesa, ¿no? Y estando en Europa no conocía Irlanda y tenía mucho interés por algunas sensaciones de mi infancia, por algunos sonidos, por algunos lugares, por algunas personas que vi en Buenos Aires, y me moría de ganas de ver de qué se trataba. Me parecía que de algún modo estaba ligado con mi historia, estaba como cercano y a la vez completamente lejano, porque no tenía ni idea ni de la naturaleza del país, ni de la cultura, ni de la gente, ¿no? Entonces alguien me avisó que había una fundación que otorgaba residencias y que uno podía ir y trabajar allá, y me pareció el pretexto perfecto para irme a indagar. Y después, bueno, quedó como adoptada, ¿no? Dentro de mi repertorio de escenarios. Claro. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿a qué te referís con espacio político en tus obras? ¿Yo dije espacio político? No creo, ¿eh? No me acuerdo de la dicho, la verdad. Bueno, vamos a pasar a otra. ¿Cómo crees que fue cambiando el objetivo de tu obra a lo largo de tu carrera artística? ¿Tenés artistas o movimientos específicos que crees que influenciaron tu arte? Bueno, un poco la contestaste ya. Sí. Sí, desde ya. Pero bueno, vamos a poner ahí, digamos, una cuestión bastante interesante para mí con la pintura argentina. O sea, creo que me interesa mucho la pintura figurativa argentina, ¿no? Porque me da la impresión de que Argentina es básicamente un país de pintura figurativa. Creo que la parte más abstracta de la pintura argentina sucedió en París. Pero a mí me gusta especialmente la pintura de la Boca, sobre todo, y la pintura histórica argentina. O sea que de ahí a la pintura europea, creo que hay como una suerte de eje que fui como construyendo, ¿no? Después, hablemos de artistas contemporáneos como Barceló, como Kirchhoff, o como Richter, que me han interesado mucho, ¿no? O sea, creo que ha habido muchas referencias y que los contextos son muy distintos. O sea, que me han interesado mucho los pintores europeos, también una gran parte de la pintura americana que precede al pop art de los años 50 sobre todo, y una gran cantidad de artistas argentinos. Mira, aquí me está María Eugenia del Instituto, me está corrigiendo porque dice que no quiso decir espacio político, sino espacio políptico. Ah, ok. Entonces la pregunta es,
¿A qué me refiero? Sí, ¿a qué te referís cuando Ah, hablas de espacio políptico? claro, polípticos son son las pinturas que están hechas por varias pinturas a la vez, ¿no? Digamos, en realidad fue una solución accidental, como la mayoría de las cosas que suceden cuando pinto. Yo estaba trabajando en la Patagonia y no había más papel. Y para Claro, hacer una obra grande, lo único que podía hacer era juntar una cantidad de papeles. Entonces llegamos a la Galería del Infinito y vemos que la única manera de construir la obra grande es juntando las obras pequeñas, ¿no? O sea que la causa del espacio político viene por la escasez de papel con la que yo me encuentro en el sur, que no es escasez, o sea, los papeles máximos de máxima dimensión tenían 70%, o yo no conseguí un papel de 2 metros por 2 metros, entonces claro, ahí empecé a usar los papeles pequeños para construir uno más grande, ¿no? claro. Y esos quedaron como los polípticos, ¿no? Son las obras que Bueno, fueron hechas eh, con varios pedazos de papel. acá hay otra pregunta que dice que más o menos, bueno, dos. Una que se refiere al tamaño de tus obras, que en general, ¿cuáles son el tamaño de tus obras? No cuando estamos hablando de instalaciones, ¿no? Que ya sabemos que son bastante grandes, pero en general, ¿cuál es el tamaño de tu obra? Claro, no, están las obras, ¿no? Sí, las obras que realizo en mi taller o que puedo realizar sobre todo afuera, no son enormes, no son monumentales. En general pueden llegar a tener 2 metros por 3 metros como tamaño máximo. Y de ahí para abajo pueden ser, es muy variable, ¿no? Pueden ser de 50 por 50, de 100 por 100, de 150 por 150, digamos. Varía mucho y creo que hay un tope en general en 2 metros por 3, ¿no? Creo que es el tamaño que cuanto más grande el desafío me interesa más. Con esto no quiero decir que el resultado sea mejor, porque no sé, nunca termino de saber de qué depende el resultado. Pero cuando la obra es más grande, me empequeñece a mí como espacio, quiero decir, mi cuerpo es Ajá, menor que el espacio de la obra y esa experiencia me agranda en el desafío, digamos, ¿no? está bien. Bueno, acá también preguntan, ¿cuál ha sido tu formación? Bueno, Eh, ¿Dónde estudiaste? O qué sí. seguiste? No tengo estudios formales, estuve en algunos talleres y digamos que me he formado en el encuentro con los artistas, básicamente, ¿no? No apelé a la educación artística, primero porque no sabía que iba a ser artista. En la edad de ser estudiante, a pesar de que yo pintaba, no me imaginaba un futuro como artista. Entonces no podría haber ido a la escuela. Y después porque eran los años de dictadura, donde la escuela estaba intervenida y todo el mundo decía que era muy mala. Entonces, de ningún modo pensé en un camino institucional para el arte. En realidad no pensé en ninguno, me parece que fueron las circunstancias que me llevaron a Fueron esto. las circunstancias que te Eh, llevaron. lo único que Bueno, pensaba en esa época era en pasar el tiempo, y ahí en ese tiempo que pasaba, encontré muchos artistas sobre todo, y bueno, y creo que esa fue la señal de que yo también me vuelque hacia un camino artístico. por supuesto. A ver, acá tenemos otra. ¿Cómo ves el arte argentino y latinoamericano ahora inserto, que él está inserto en el arte? Sí, ¿cómo ve el arte argentino y latinoamericano ahora inserto, que él está inserto en el arte europeo? Bueno, es como, es lo mismo que mirar el arte europeo o el arte americano. Digamos, creo que todos los artes están insertos porque la comunicación, después podemos hablar de muchas diferencias entre los diferentes contextos, ¿no? Pero ese es otro tema. Pero creo que hoy el arte de cualquier escenario se inscribe en el arte internacional, ¿no? Me parece muy difícil imaginar un escenario de arte que no sea como de algún modo visible. Entonces, el arte argentino participa con mucha dinámica. Yo veo muchos artistas argentinos que aparecen en el escenario europeo con regularidad, y hasta te diría a veces quizás más que los artistas europeos apareciendo en el escenario latinoamericano, ¿no? Creo que esa dirección tiene más fluidez a veces. Eh, Hay más el desafío del artista latinoamericano de entrar en el mundo internacional, lo que me parece muy bueno, muy lícito. Yo muchas veces siento que los artistas europeos no tienen los desafíos que tienen los artistas latinoamericanos. Creo que tienen condiciones de base bastante mejores
pero que ambiciones bastante menores. Entonces, el arte argentino yo le veo una potencia y yo me siento parte de esa dinámica. Creo que me quedé en París y vine a trabajar siendo un artista argentino, ¿no? De a poco me fui incorporando a un mundo, me llevó mucho tiempo incorporarme al mundo europeo, pero creo que el dinamismo, el desafío, la situación del artista trabajando, la vivo en gran parte como un artista argentino, ¿no? Por supuesto. Bueno, acá hay una pregunta que bueno, dice que le encantan tus pinturas, sobre todo las de la Patagonia, y cómo creaste las obras del Paralelo 42. ¿Cómo se inspiró? Bien, allá en el Paralelo yo no tengo un taller, no tengo un lugar de trabajo. Entonces la idea era pintar, porque paso 2, 3 semanas cada vez que voy, o a veces menos, o una semana, o el tiempo que sea, y la preocupación, que hablé mucho con mi hermano que vive allí, era cómo lograr que yo resuelva las variables materiales para poder pintar durante ese tiempo, ¿no? Entonces, al no disponer de un estudio, me di cuenta que, sobre todo en las temporadas, las temporadas altas, ¿no? Cuando el clima es agradable, que podía trabajar afuera, que realmente trabajar afuera era lo mismo que trabajar adentro. Entonces empecé a desplegar los papeles, que cada vez fueron más grandes, porque si bien allá en un momento me quedé como reducido con el tamaño de los papeles, a partir de esto me empecé a llevar rollos de papel de Buenos Aires, y empecé a desplegar los rollos de papel en medio de la naturaleza, y los papeles se transformaron un poquito como en el escenario de ese trabajo, y los papeles se hacían naturaleza. Quiero decir, ponía los papeles en determinados lugares para ver de qué manera los accidentes geográficos, la luz, el contexto, lo que yo veía, pudieran como favorecerlos de la mejor manera, ¿no? Entonces esta relación con un papel que se encuentra metido en ese ámbito lleva a que, bueno, a que veamos obras que tienen como accidentes bastante particulares y que no haya dos que sean iguales, porque cada vez las circunstancias del terreno, incluso del clima, son diferentes, claro. Y de la luz, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo logra Martín dominar el agua en sus trabajos para que la obra responda a sus objetivos, o la deja correr y él se adapta a lo que el agua dibuja? Está buena esa pregunta, ¿eh? Sí. Hay una suerte de equilibrio, ¿no? Yo siempre digo que quiero que sea el agua, ¿no?, que haga la obra. Siempre estoy a la expectativa de que el agua me dicte la mejor parte, ¿no? Hay muchas cosas que yo ya sé de la relación entre el agua y el color. Hace más, ya casi, 20 años que yo trabajo con agua y con color. Entonces, al saber esa cantidad de cosas, me cuesta a veces olvidarlas. Y bueno, y de algún modo las propongo cuando pongo el agua y el color, pero mi expectativa siempre es que el agua me pueda decir algo diferente, ¿no? Que el accidente y que la relación, porque los colores son elementos químicos, ¿no? Y cada uno reacciona de una manera, y con el agua cada uno reacciona de una manera, y entre ellos reaccionan de maneras diferentes, ¿no? Cada color tiene una potencialidad que otro color por ahí no tiene, y entre ellos van como estableciendo relaciones que son muy curiosas, y con el agua de por medio, esas relaciones se van como fusionando o no, o enemistando, digamos, ¿no? Entonces, todos esos elementos con los que yo articulo una obra entre el agua y el color, empiezan a hacerme reconocibles, pero hay muchos que no, y en realidad cuando voy a pintar estoy a la expectativa de que el agua me diga algo que no conozco de esas relaciones, ¿no? Claro. Algo, digamos, que no esperabas, por ejemplo. Dice, acá hay otra pregunta que dice, ¿qué sucede cuando una instalación se desarma? Como artista generas destino, obra montada en gran escala cuando toma la arquitectura. Está hecha la pregunta, ¿no? ¿Qué sucede? Fundamentalmente creo que es qué sucede cuando una instalación se desarma. Bueno, se guarda, ¿no? O sea, los papeles se enrollan, ahí hay muchos metros de papel, no sé, en la última instalación debe haber por lo menos 10 rollos de 10 metros, no sé, como 100 metros de papel se usaron, más o menos. Finalmente se enrolla, se guarda,
yo siempre tengo la ilusión de que se vuelva a mostrar, ¿no? O sea, no hice tantas, pero mismo si el espacio es otro, eso es una de las cosas que me queda a mí como un desafío. Me gustaría montar una instalación hecha para un espacio en otro que es completamente diferente, ¿no? Quizás adaptarla, para saber si es posible, quizás estoy delirando, ¿no? Porque hasta ahora las instalaciones que hice son a medida y a centímetro, ¿no? El papel se corta al centímetro de la pared, o sea que no va a haber otra pared de la misma medida exactamente. Pero me imagino un espacio posible donde esa instalación pueda volverse a ver. Hasta ahora no sucedió, hasta ahora se mostraron una sola vez y se guardaron. Acá dice, la obra montada en gran escala, ¿cuándo tomas la arquitectura? O sea, ¿cómo haces, digamos, con tu papel de arquitecto en la obra? ¿Cómo haces para hacer arquitectura en la obra a gran escala? Bueno, es una muy buena pregunta. Una de las cosas que me gustan de las instalaciones es que yo no sé lo que va a pasar. En un momento pensé que realizando una maqueta lo iba a saber, y no tiene nada que ver. El espacio real, primero porque el color actúa tan diferente en el espacio real que en una maqueta, que no puedo tener casi ninguna idea de lo que va a suceder. O sea, yo tengo una idea, porque si no tengo una idea es mucho espacio para llegar desprovisto, ¿no? Entonces me armo un esqueleto de obra en la cabeza y a veces hasta en una maqueta, porque como necesito tomar muchas medidas, pero lo que pasa en lo real del espacio y en lo que uno percibe después no tiene nada que ver con la percepción que uno tiene de la maqueta y con la idea que yo tuve anteriormente. Claro. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Tenés algún proyecto post-pandemia próximo? No, honestamente, no tengo en mente una muestra, una instalación. Estamos trabajando en el día a día, ¿no? Hay muchas propuestas para cuestiones de internet, alguna que otra exposición de grupo, pero no hay un proyecto. Creo que estamos todos muy inhibidos para lanzarnos a grandes proyectos, ¿no? De manera que pienso que hay un día a día bastante intenso, porque todo el mundo tiene muchas ganas de hacer cosas, pero los proyectos reales y exteriores se están como dificultando por ahora, ¿no? Así que veremos más adelante. Bueno, acá tenemos, creo que van a saltar una de las últimas, que dice, ¿qué tipo de papel usas para acuarela? Bueno, lo que estoy usando ¿Alguna en especial? ¿Dice alguna en especial? Sí, lo que estoy usando son tintas, no son acuarelas, ¿no? Uso unas tintas que son bastante potentes, porque si no, no tengo esa intensidad de color. Sí, cada vez más enquilombado esto. Al final, ¿para qué mierda? Hola. Hola, no sé qué pasó. Sí, no sé qué pasó. Es un novio que se habilitó. ¿Cómo? ¿Sigo? Ahora seguí, sí. Algo pasó, no sé qué. Bien, es parte. Lo que estoy usando son papeles que tienen 300 gramos de espesor, son papeles que pueden tolerar mucha agua, ¿no? O sea, antes de perforarse, que es lo que me interesa, ¿no? Me interesa que el papel pueda beber y beber y beber y absorber. O sea que pueden ser de 300 gramos o más. Si son más de 300 gramos es mucho menos maleable, ¿no? Ya se vuelve muy acartonado. Y si es menos, es muy frágil. De manera que el papel tiene que tener más o menos 300, 350 gramos para que pueda absorber mucha agua y a la vez no ser demasiado rígido, digamos, ¿no? Bueno, ¿cómo es el traslado de las obras de un país a otro? ¿Viajas con ellas? ¿Las despachás? ¿Cómo haces? Me encanta esa pregunta porque me la hacen por teléfono 2 veces por semana. Ay, no me digas. Siempre me llama alguien y me dice, ¿vos cómo hacés cuando tenés que llevar un cuadro, ¿no? A tal lugar? ¿Cómo hacés para mandar una pintura a la Argentina, ¿no? Todo el mundo me llama pensando que yo tengo la solución. Creo que nadie la tiene la solución. La solución mágica, la varita mágica. Y yo te diría que no hay 2 transportes iguales. Tengo la impresión de que cada transporte es una historia en sí misma, ¿no? O sea, generalmente con muestras que yo hago que son muy disímiles y en lugares muy diferentes, y técnicamente obras muy diferentes, no puedo decir que hay una manera de transportarlas. Claro. Creo que cada transporte corresponde a cada situación, digamos, a cada muestra, o a cada venta, o a cada proyecto, ¿no? Es muy difícil encontrar una manera general de hablar del transporte de obras. Me ha pasado de llevarla yo mismo, si yo viajo y eso simplifica, la llevo yo, o sea,
pero me parece que no hay una regla fija y universal. Bueno, Martín, con esto terminamos. Te vuelvo a agradecer de nuevo, ha sido un placer y muchísimas gracias por darnos tu tiempo Gracias a y ustedes, realmente un poder placer. conocer mejor tu obra. Muy bien, un placer Así haber que estado charlando. muchísimas gracias. Chao, hasta pronto. Antes de que terminemos, Martín, me gustaría agradecerte nuevamente tu generosidad, tu tiempo. La verdad ha sido una mañana muy nutritiva para todos. Agradecerle a Inés por todo el trabajo que le ha demandado esta entrevista y esta charla. Agradecer a la Galería del Infinito y a Estela Gismero porque nos ha acompañado en todo esto mucho. Y agradecer a la Agencia Córdoba Cultura nuevamente y al Museo Carafa en nuestra casa, que es donde tan cómodos nos sentimos trabajando por algo que tanto queremos todos los que estamos acá, que es el arte. Y anunciarles que el sábado 8 de agosto va a ser la próxima entrevista a Tulio Pinto por Maru Becerra, así que los esperamos a todos. Gracias de nuevo, Martín, un placer escucharte. Gracias y espero que nos veamos físicamente pronto. Por Ojalá supuesto. que sí, te esperamos por Córdoba. Sí. Ojalá que sí. Bueno, muy bien. Bueno.